claro, ¿por qué necesito poder con todo? Porque si puedo con todo no necesito pedir ayuda. Y si no pido ayuda, en mi caso yo lo experimento como no sentirme como una carga para el otro. Se me despiertan todas las culpas, porque ¿quién soy yo para recibir ayuda, ¿no? Como todo ese desmerecimiento. Creo que cuando quieres hacerlo todo solo y niegas la ayuda, le estás negando al otro la posibilidad de autorrealizarse. Me hizo entender también que hay como un propósito mayor por encima de la forma que nuestro ego le da las cosas, ¿no? Y como siempre sabemos, la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Y aunque fue una experiencia bastante desagradable, fue una experiencia en la que aprendí muchísimo. Y en ese fondo, en ese propósito mayor, evidentemente no estamos solas. En la forma sí, ¿no? Somos como protagonistas de todo. Pero en el fondo, en el propósito de las cosas, está la unidad, porque es la naturaleza de todas las cosas. Bienvenidas, hermanas. ¡Chin, chin! Aquí estamos para compartiros un poquito más sobre cómo nosotras experimentamos diferentes circunstancias que quizás a vosotras también os están trayendo por la calle de la amargura. ¿Y de qué vamos a charlar hoy? Pues de algo que seguramente todas tenemos ahí integrado dentro. Al menos a mí me pasa, creo que a Luna también, y a muchas de nuestras clientas también les sucede, ¿no? Y es el hecho de creer que tengo que poder con todo, ¿no? Y darme cuenta por el camino que eso no es tan sencillo y llevarme muchas veces pues a agotamiento, a sufrimiento, a mucha frustración. Y eso empieza, sin darme cuenta, a engendrar pensamientos de que no soy suficiente, no soy capaz, no soy válida, porque claro, al final es como estar todo el rato haciendo una competición contra mí en la que siempre pierdo. No sé cómo lo vives tú, Luna. Vale, yo con este tema de intentar poder con todo, también tengo esta tendencia a aislarme, ¿no? Y también tengo esta tendencia a no pedir ayuda, porque creo que ese es el punto, ¿no? Cuando tienes esta creencia como de que tú sola tienes que poder, también están esas dos cosas, ¿no? Por un lado, darte cuenta de que no puedes y entonces sentirte insuficiente, y por otro lado, darte cuenta de que en este no poder lo que tienes que hacer es pedir ayuda, y a mí en ese proceso de tener que pedir ayuda se me despiertan todas las culpas, porque ¿quién soy yo para recibir ayuda, ¿no? Como todo ese desmerecimiento de para qué otra persona va a ocupar su tiempo en ayudarme a mí, ¿no? Empiezo a generar como esa deuda emocional y esa culpa a mí me lleva a la emoción de la culpa. No sé a ti con qué te conecta. Pues la verdad es que ahora que has dicho eso, también me conecta mucho con eso. Con, claro, ¿por qué necesito poder con todo? Porque si puedo con todo no necesito pedir ayuda. Y si no pido ayuda, pues me salvo. En mi caso yo lo experimento como no sentirme como una carga para el otro, ¿no? Y claro, aquí muy curioso porque no nos damos cuenta cómo muchas veces los patrones lo que están despertando constantemente son nuestras propias heridas que están todavía sin resolver y que se activan constantemente, ¿no? Y muy buen punto el que has dicho, porque pedir ayuda es un temazo. De hecho, yo sí que experimento que me cuesta mucho pedir ayuda por no ser carga, ¿no? A mí no sé si me conecta tanto con la culpa. Creo que no tanto con la culpa, sino con sentirme inútil. Es decir, si necesito ayuda es que soy inútil y yo por mí misma no puedo, ¿no? También creo que al final muy imbuida por esa creencia de que tienes que hacerlo todo tú sola y ser independiente, ¿no? Que yo creo que esto es algo que nos han dicho a todas las mujeres por todo lo que llevamos arrastrado. Y eso llevado al extremo es, claro, pues si tengo que poder con todo y ser independiente, porque si no estoy como defraudando todas las luchas de todas las mujeres, me quedo estancada porque no paramos de vivir en comunidad, ¿no? Y al final nos necesitamos los unos a los otros. De hecho, es como esa independencia realmente pasa por la cooperación también, ¿no? Para bajarlo un poco a tierra, vale, pon sobre la mesa una experiencia que hayas tenido en la que haya habido ese aprendizaje de intentar tú sola poder con todo y luego qué ha pasado cuando te has abierto a otra posibilidad. Pues mira, te voy a contar una que además pasó relativamente reciente y estabas tú. Y además lo más curioso de todo es que no fue algo que yo elegí, fue la vida que me la quiso poner delante, ¿no? Y como siempre sabemos, la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Y aunque fue una experiencia bastante desagradable, fue una experiencia en la que aprendí muchísimo.
El último retiro que yo organicé, en el que yo me suelo hacer cargo de todo, de la organización, la logística, la creación, la realización, o sea, todo. Bueno, pues estaba todo planeado, tal cual, en la misma línea, ¿no? De yo llevarlo todo, con la salvedad de que en este te pedí ayuda a ti para que vinieses a hacer una dinámica que me apetecía incluir dentro del retiro. ¿Qué sucedió? Pues que 2 horas antes de que yo cogiese mi maleta y me fuese hacia ese lugar, me llamó la mujer del retiro y me dijo que me lo tenía que cancelar. Que lo sentía muchísimo, pero que no se había dado cuenta. Había agendado 2 para el mismo y el mío lo había agendado después. Claro, yo en ese momento era como, no voy a gastar energía en discutir nada. Lleva toda la semana hablando conmigo, ok, vale, ya lo veremos. Si no puedo, tengo que buscar una solución, ¿no? Obviamente, en ese momento sentí una presión brutal, me vine muy abajo, me puse a llorar porque es como, ¿qué hago? ¿Sabes? Es como, Dios, ahora tengo que hacer un súper esfuerzo en súper poco tiempo. Lo primero que hice, obviamente, fue hablar con todos los asistentes para que nadie fuese hacia ese lugar y luego me dejé ayudar. Fue la primera vez que, claro, ante la presión, no me planteé si estaba o no pidiendo ayuda, era como estoy resolviendo. Y resolver, pues fue pedirle ayuda a mi pareja para que me ayudase a encontrar una casa y fue hablar contigo para que pudiésemos organizar el tema de la comida, ¿no? Y repartir tareas para ser mucho más eficientes. En ese momento yo no elegí conscientemente pedir ayuda, pero la presión de la situación me hizo repartir tareas, ¿no? Que al final también es como lo que hace un buen líder, ante la presión, repartir tareas para poder salir hacia adelante. Obviamente yo estaba destrozada porque nada iba a salir como yo quería, el espacio era distinto, yo había preparado todas las dinámicas para un lugar diferente y no iba a estar todo tan bonito, tan preparado como yo suelo hacerlo. La verdad es que los asistentes también fueron brillantes y ayudaron un montón ahí. Y uno de los mayores aprendizajes que yo tomé de cuando ya estábamos dentro, ya lo estábamos realizando, que además fue espectacular, súper bonito, se movió una energía muy bonita. Y todo eso creo que se dio porque solté la necesidad de tenerlo que hacer todo yo, sino que me dejé sostener, me dejé ayudar, dejé que las cargas se repartieran y se repartieran entre todos. Es decir, porque es que los asistentes también ayudaron un montón. Y en otro momento lo hubiese negado y en ese momento decidí que eso también podía formar parte de la dinámica y fue para mí un aprendizaje brutal en el que asenté que cuando no pido ayuda me hago la vida mucho más difícil. Y entonces empecé como a repetirme un mantra que además yo me lo decía de una manera, pero desde que descubrí cómo lo decías tú, que ahora quiero que lo compartas, acogí ese, porque es como, hazte la vida fácil. ¿Para qué necesitas hacerlo todo si puedes hacerlo en compañía? ¿Para qué vas a necesitar cargarte con todas las responsabilidades y fuerzas si puedes hacerlo acompañada? O sea, es cuando tomé conciencia brutal de la importancia de la red. Nunca había entendido lo de teje una red que te sostenga. Era como, ¿por qué? ¿Sabes? Es como, eso es de débiles. ¿Qué va? O sea, es una manera de hacerte fácil la vida, de llegar al mismo sitio, pero de forma muchísimo más gustosa. Entonces, ese clic para mí fue brillante. El sentir que no soy menos débil, sino que creo cosas mucho más poderosas cuando lo hago con compañía. Entonces, bueno, darte gracias porque tú fuiste también una de esas que estuviste ahí en el juego y porque de verdad para mí fue muy revelador eso, el no eres más débil, haces cosas mucho más grandes y a mí fue en una situación de mucha presión. Esto también lo estamos compartiendo para que vosotras podáis elegir hacerlo en un momento de calma y tranquilidad simplemente por el gusto de hacerlo. Fue una pasada, hermana. O sea, yo cuando de repente me llamas y me dices, oye, que no tenemos casa. En plan, hola, faltaban nada para empezar el retiro. Que estamos sin casa, ¿sabes? Y yo pensé, hermana, que me vas a decir 100% que no se hacía. Pues ya lo dejaremos para otro momento, tal. O sea, el 99% de las personas que conozco lo habrían dejado para otro momento. O sea, habrían tirado la toalla ahí, no habrían perseverado, ¿no? Y ahí sentí como, y después viendo que fue de los mejores retiros en los que he estado en mi vida, dándose todas esas circunstancias, si bien alguien de fuera no sabe lo que hace unas horas estaba pasando, o sea, parecía que lo habías hecho a posta ahí, porque era todo perfecto, o sea, de repente los espacios cuadraban perfecto, o sea, todo eso, ¿no? Me hizo entender también
que hay como un propósito mayor por encima de la forma que nuestro ego le da a las cosas, ¿no? Y cuando sueltas esa imposición del ego de cómo tienen que ser las cosas y simplemente conectas con ese lugar desde el que tú creaste el retiro, es como, ¿cómo voy a soltar esto? Si es que el propósito está sembrado y tiene que ser. Lo que pasa es que el cómo, pues lo entrego a la divinidad, ¿no? Y claro, ¿cuántas veces no podemos hacer eso, ¿no? No queremos entregar el cómo. Estamos obsesionadas con el cómo, ¿no? Con esa forma. Y me pareció una lección de humildad tremenda para todas las personas que participamos ahí, ¿no? Porque nos enseñaste precisamente eso, que muchas veces la forma no tiene importancia, ¿no? Es el fondo, es lo que ahí vivimos. Y creo que todas podemos pensar aquí cuántas veces forzamos la forma y nos perdemos el fondo de las cosas que hacemos, ¿no? Y en ese fondo, en ese propósito mayor, evidentemente no estamos solas. En la forma sí, ¿no? Somos como protagonistas de todo. Pero en el fondo, en el propósito de las cosas, está la unidad, porque es la naturaleza de todas las cosas, ¿no? Y de todo lo que hacemos. Y creo que ahí todas agachamos la cabeza y somos parte, ¿no? Nos sentimos parte. Y ese para mí también fue el gran aprendizaje, el ver la comunidad y esa red, porque tu propósito era el de todas. De repente estábamos remando hacia el mismo sitio y tú estabas liderando y todas sabíamos, ¿no? Como que entendimos lo que ahí se estaba gestando. Y creo que eso también hizo que todos los participantes también se sintieran tanto parte del retiro de una forma tan profunda, ¿no? Es como no solo estoy participando, se sentían también creadores y creadoras de la experiencia, porque estaban unidas con ese propósito mayor. Imagínate si pudiéramos vivir así, sintiéndonos parte, ¿no? Desde ahí. Sí, o sea, es cierto que además esa lectura me parece súper bonita y todavía le da mucha más potencia a la creencia de que hay que hacer las cosas en comunidad, porque además justamente es lo que te enseña un curso de milagros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo leerlo que llevarlo a la práctica, experimentarlo y desde ahí integrarlo, ¿no? Y es que, claro, el sufrimiento está en la separación, en la unión no, porque la unión es todo lo que acabas de expresar maravillosamente y justamente desde ahí es desde donde tienes la capacidad de poder avanzar, porque te has acercado más a ti. Y además, qué bonito eso, que realmente no lo había pensado. Muchas gracias por expresarlo así, el decir, jolín, claro, todos creadores. Es que a eso hemos venido, ¿no? A despertar la potencia creadora que sale sin esfuerzo, simplemente se da, porque es natural. Entonces, fue muy chulo experimentar a través de las circunstancias y también de cómo yo decidí hacerlo, porque podía haber lo que dijiste, ¿no? Pues cancelo y Soltado. hacemos otra. Pero bueno, creía que no, que tenía que ser ahí y que simplemente había que buscar otra fórmula. Y es muy chulo porque hay muchas maneras de hacer lo mismo, pero muchas veces se nos olvida. Y en ese olvido, claro, se nos olvida que lo podemos hacer también con alguien, que eso forma parte también del formato. Yo además, no sé si a ti te pasará, pero fíjate, llevado a otras circunstancias, también lo llevo mucho, por ejemplo, a mi pareja o a mi familia, que una frase que me dice mucho es, que independiente, tú lo haces todo, ¿no? Y lo ven como algo positivo. Entonces, claro, eso es un refuerzo de tengo que seguir en ese camino, porque es que cuando lo hago así se sienten como admirándome. Y, y no es cierto porque además creo que cuando quieres hacerlo todo solo y niegas la ayuda, le estás negando al otro la posibilidad de autorrealizarse. O sea, a mí, por ejemplo, cuando me piden ayuda, yo me siento súper a gusto ayudando y acompañando a esa persona, sabiendo que estoy poniendo mi granito de arena para que algo salga, para que algo se haga grande, para que algo se dé. Y no nos damos cuenta de que cuando estamos en el otro lado, más allá de llevar una carga como yo experimento que le estoy dando la oportunidad de participar, de formar parte, de poner su granito de arena, de generarse esa expansión. Entonces, fíjate, si le damos esa vuelta, como de repente cambia radical. Es que esto, ahora que dices un curso de milagros, yo creo que la cuestión es desde dónde pedimos, ¿no? Porque creo que hay un punto en el que si tú pides desde esa conexión con la interdependencia de todas las cosas, con la cooperación, ese sentimiento de cooperación, entonces se dan esas situaciones, ¿no? De red. Y es maravilloso. Pero creo que aquí todas y todos tenemos o tanto experiencias nuestras o de que nos han pedido ayuda desde un lugar de miedo, de es que como yo no puedo sola, pero desde ese lugar, no sé cómo decir, ¿sabes? De irresponsabilidad y de miedo, no de cooperación.
también podemos caer en eso, ¿no? En tener Mm, miedo de hacer cosas solas y entonces empezar a pedir todo el rato ayuda porque no nos sentimos capaces de hacer. Creo que ahí está la trampa, ¿no? Donde hay que ver si estamos pidiendo desde ese lugar de es que prefiero estar acompañada, cooperando, disfrutarlo desde aquí, o si es desde ese lugar de es que no me siento capaz de hacer absolutamente nada sola porque todavía no he madurado, ¿no? Algo dentro de mí no ha madurado. Entonces creo que este es un juego complicado en el que hay que pillarse, ¿no? Pero es como decía un curso de milagros, no lo sé porque tampoco soy experta en eso, pero ¿qué era esta cosa, no? Como que hay como dos modos, ¿no? Todo el rato del miedo o el amor, o el mm. error de la separación o la unidad, ¿no? Pues es como desde dónde estamos pidiendo ayuda o dejándonos o no ayudar, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito mejor esto, esta visión que tienen? Algo Sí, del error, lo que dicen del error. además, sí, porque además fíjate que yo no lo he dicho porque lo he dado por hecho y qué guay que tú lo hayas sacado porque es verdad que eso se nos olvida, ¿no? Es como con el tema de la sinceridad, en plan de sí, claro, y es que yo puedo decir lo que me dé la gana, digo, es que no consiste tanto en lo que dices, sino desde dónde lo dices y para qué, ¿no? Mm, Entonces con esto creo que pasa un poco exactamente lo mismo, es desde dónde lo estoy haciendo. Cuando yo lo estoy haciendo desde experimentarme pequeña y entonces mm, creer que soy una persona desvalida que necesita, es donde ahí realmente te dice un curso de milagros que estás en error, ¿no? Porque estás haciendo un pensamiento erróneo de ti misma, que no te estás experimentando con la grandeza y poder que realmente tienes. Cuando tú eso ya lo tienes claro y lo que estás haciendo es al unirte con otros sentir que eso se está expandiendo, tú mm, a ti no te estás, o sea, no sientes que tiren de ti, sino todo lo mm, contrario, sientes que estás contribuyendo a que llegue más lejos. Y creo que eso es fundamental a la hora de darnos cuenta y que sí que es una reflexión, porque probablemente, ahora que lo has dicho, yo también hay veces que, fíjate, no pido ayuda cuando sí creo que soy capaz, pero sé que lo podría hacer mucho más grande con alguien, y sin mm, embargo, sí que pido ayuda cuando siento que yo es que no sé, no puedo hacerlo sola y que necesito que me acompañe. Y es un punto muy chulo porque, claro, desde ahí yo lo que estoy reafirmando es, soy pequeña y necesito que otro me acompañe. mm, Y la diferencia brutal, yo creo, es no que lo necesites, sino que lo elijas mm, para hacerlo. Y creo que si esa pregunta te la haces, que es al final muy simple, sí que vas a notar la diferencia en, ¿siento que necesito a otra persona para hacer esto? Si es un sí, muy probablemente estás experimentándote desde ser pequeña. Si lo que estás diciendo es, no, no lo necesito, pero lo prefiero porque va a ser más grande, voy a llegar más mm, lejos, va a ser más divertido, mm, lo voy a disfrutar más. Ojo, es muy diferente, porque además el movimiento, nosotros además siempre lo decimos, ¿no? No importa tanto lo que haces, sino el fondo. Lo que decías antes, tenemos muy en cuenta la forma, el mm. comportamiento, la acción, pero no tanto el fondo desde donde se está generando. Y el movimiento se hace en función al fondo, no al comportamiento. Con lo cual, si yo quiero replicar el que Mm, se haga una onda expansiva de expansión, de contribución, de colaboración, de red, mm, necesito que el fondo sea el mismo. Si lo estoy haciendo desde la necesidad de me siento tan pequeña que yo sola no puedo, desde ahí mm. no estás expandiendo eso, todo lo contrario, estás expandiendo lo contrario. El más razones para que tú te experimentes siendo así de chiquitita. De hecho, Con lo esto que cual, dices es un temazo, porque muchas veces en la forma, o sea, claro, si lo pensamos, desde fuera se va a ver igual que tú pidas ayuda. Solamente tú sabes desde dónde lo haces. Solamente tú sabes el fondo. total, total. Desde fuera solamente se va a ver una persona pidiendo ayuda, ¿no? Solo tú sabes si en el fondo la estás pidiendo desde un lugar de no sentirte capaz o desde un lugar de sentirte capaz, pero elegir hacerlo de esa forma, ¿no? Y muchas veces yo me he dado cuenta, ¿no? De que también el ego te engaña a ti misma, ¿no? Dice, no, 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 lo estaba haciendo, o sea, desde dónde lo hago tampoco es tan sencillo muchas veces, ¿no? Cuando estamos ahí un poco enajenadas. Y sí que me he dado cuenta de que suele verse en los resultados. Cuando los resultados están conectados con el amor, como fue en este caso del retiro, cuando tienes esos resultados que dices, wow, qué aprendizaje, qué poderoso, el fondo es desde un lugar amoroso, ¿no? Cuando tú dices, joder, si yo he hecho todos los pasos bien, pero luego el resultado es constantemente catastrófico y, ¿no? y negativo, vamos a decir, suele ser porque el fondo, ¿no? El lugar desde el que te moviste era el del miedo. Y por mucho que tú te pongas desde la justificación a ver
en el plano consensual, en el plano de la forma, que el paso A, B y C los hiciste genial y era lo que todo el mundo hace, hay que mirar el fondo, ¿no? Cuando el resultado no es coherente, hay que ver la emoción que generó el movimiento. Porque quizá el movimiento era coherente, pero la emoción desde el cual diste esos pasos, no. Y eso es lo que va a generar los resultados, ¿no? Creo que también eso explica mucho, hablando de negocios, ¿no? De la empresa, que lo hemos hablado un montón de veces nosotras, dices, madre mía, estoy siguiendo la estrategia perfecta, pero lo estás haciendo con tanto miedo que es que da igual que hagas los pasos perfectos. Es el desde dónde, y por eso se trabaja tanto el mindset, ¿no? Es el desde dónde haces las cosas que va a generar los resultados, no tanto el que haces, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, creo que todo lo que hemos expresado eh, ayuda a ver la forma más sencilla de cómo realmente podemos no necesitar sentir que lo tienes que hacer tú todo sola, ¿no? Porque al final hemos tocado creencias de, claro, de lo que nos han dicho, de cómo has de comportarte para ser una mujer hoy en día, de los miedos que tenemos a que el otro sienta que somos carga o que sienta que le estamos robando su tiempo, ¿no? Han salido temas de culpa. O sea, realmente es un temazo en el que se podría profundizar muchísimo. Y a mí se me ocurre, Luna, no sé tú qué piensas, que las personas que hayan escuchado este fragmento nos hagan preguntas que les hayan generado, ¿no? El haber abierto estas diferentes reflexiones sobre qué es experimentarme desde el yo tengo que hacerlo, o incluso que nos escriban sus propias experiencias, y en base a eso pues también podamos seguir profundizando en otros episodios sobre esto, sobre cómo a cada una nos despierta diferentes sensaciones, emociones, recuerdos, cómo nos hacemos las trampas para entre todas realmente crear esta red y que no solamente sea nuestra voz, sino que también sea la suya. Pues ajo, hermana, por elegir el amor y por la cooperación. Chin, chin, nos vemos en el siguiente.